La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano jurisdiccional de la Organización de los Estados Americanos y fue instituida para la protección de los derechos humanos en el continente. Su organización, procedimiento y función se encuentran contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, es importante hacer mención que la función de la Corte como un órgano garante de los derechos humanos en el continente tiene gran trascendencia, pues además de las instancias existentes a niveles de Estado, esta se constituye como una instancia más, brindando a quienes consideran que sus derechos han sido violentados una opción válida para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. La Corte ha emitido diversas resoluciones sobre temas torales en la vida de los estados miembros de la OEA, pero en nuestro país, un caso que tal vez no resulta conocido es el de la demanda promovida por Jorge Castañeda en el 2005, por habérsele negado su registro como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2006. Como resultado de la misma, en septiembre del 2008, la Corte resolvió que el Estado mexicano no violó los derechos políticos de Jorge Castañeda Gutmann, al negarle la posibilidad de contender por la presidencia a través de una candidatura independiente. Jorge Castañeda, en su demanda, señala que se habían vulnerado en su perjuicio los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo tocante a derechos de igualdad y derechos políticos, específicamente consagrados en el artículo 23 de la Convención en cita. En la sentencia, la cual contaba con el carácter de ser definitiva e inapelable, la Corte consideró que si se respetaron los derechos de igualdad y señaló que el Estado mexicano argumentó y probó que el sistema de partidos en México en modo alguno vulnera el derecho del doctor Castañeda o de cualquier otro ciudadano a ser votado, derecho garantizado tanto por la Constitución mexicana como por la ley electoral. La Corte declaró que el recurso para impugnar la constitucionalidad de las disposiciones electorales no era suficiente para garantizar los derechos políticos de Castañeda, de conformidad con el artículo 25 de la Convención. Sin embargo, determinó que la reforma electoral del 2007, por la que se añadieron 2 párrafos al artículo 90 de la Constitución Federal, subsanó dicha deficiencia al reconocer constitucionalmente la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revisar la constitucionalidad de las leyes electorales, estableciendo a su vez que el Estado deberá ajustar la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en esa reforma constitucional. Como podemos darnos cuenta, la Corte en este caso en particular no falló a favor de Castañeda, porque no hubo elementos para poder proteger su derecho a inscribirse como candidato independiente. Toda vez que al revisar el asunto, la Corte no solamente analiza las disposiciones internacionales al respecto, sino que también funda sus decisiones en lo que a nivel estatal existe. Por tanto, considerado que ya es momento de que se creen los escenarios adecuados para que este sueño de que las candidaturas independientes puedan llegar a ser posible, pues muchas veces los ciudadanos no creen ya en ningún partido, pues a lo largo de la historia han existido innumerables casos de corrupción, lavado de dinero, fraudes, extorsión, etc., cometidos por funcionarios de los diferentes partidos políticos. Por ello es difícil que si lo que realmente se quiere es trabajar por un cambio hacia una vida política más sana y más honorable, deben abrirse las puertas para que sea factible inscribirse como candidato a un puesto de elección popular, pues nuestra Carta Magna consigna nuestros derechos políticos, entre los cuales está el de votar y de ser votado. Y no podemos permitir que las mismas normas limiten nuestros derechos. Sin embargo, lejos de crear pautas para acceder a una democracia participativa que incluya las candidaturas independientes, las reformas electorales hasta ahora vigentes consolidan el régimen partidocrático, tan enraizado en nuestro país, reconociendo por tanto únicamente una parte de los derechos políticos de los ciudadanos, el ejercicio del voto.